Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Esperando que tengan una muy agradable noche. El día de hoy vamos a retomar un tema religioso que me interesa mucho expresar por la siguiente razón. Hoy en día se indica mucho en cuestión religiosa que no hay problema la denominación de cristianismo que sigas. Se dice, al final de cuentas, es el mismo Dios. Aquí hay un problema en cuestión de reuniones cristianas. El catolicismo tiene una estructura muy particular, tiene una forma de expresarse, una forma de vivirse muy particular. Eso es hablando del cristianismo católico u ortodoxo, pero principalmente el catolicismo romano. ¿Qué diferencias hay entre el catolicismo y cualquier denominación cristiana protestante? Hay mucha diferencia. Hay tanta diferencia que hasta se podría decir y demostrar que hay muchas denominaciones llamadas cristianas que ni siquiera cumplen el requisito para poderse llamar cristianas. Pero eso es cuestión teológica, eso es cuestión de analizarlo y de entrar en un debate importante. Aquí vamos a hacerlo de una forma sencilla, a grosso modo, ver la diferencia entre el cristiano católico y el cristiano protestante. Cristiano protestante, estamos hablando de evangelistas, luz del mundo, testigos de Jehová, adventistas, etcétera. Cualquier denominación. Por lo tanto, vamos a generalizar, no vamos a hablar en particular de alguna religión protestante. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Ya de ahí, cada denominación protestante pues tiene sus propias características, sus propios fundadores, y hay unas que tienen sus propios libros también. Aquí vamos a hablar del protestantismo general, aquel protestantismo que realmente se separa del catolicismo con Martín Lutero, donde el Nuevo Testamento en cuestión de Sagradas Escrituras podríamos decir que es el mismo, con pequeñas diferencias en cuestión de traducción y en cuestión de pequeños versículos que eliminaron. Realmente lo que separa más al cristianismo católico y al protestante es la cantidad de libros que se tienen en el Antiguo Testamento. Ya de ahí, pues sí hay una gran diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Entonces, partiendo de eso, vamos a decir cuáles son las diferencias. La primera gran diferencia es la autoridad. La Iglesia Católica tiene un sistema jerárquico donde el fundador es Jesucristo y que deja instituida a la Iglesia Católica a través de Pedro, el apóstol de más edad, al que le llama Roca,
y dicen, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se fundamenta pues a través del Nuevo Testamento. Esto no pueden decirlo ninguna iglesia protestante, ya que ellos realmente no son fundados por Jesucristo. Recordemos que el protestantismo nace después de Martín Lutero, siglo XIII, XIV y en adelante. O sea, mucho tiempo después. Aquí algo bien interesante es, muy cierto, Martín Lutero hace una crítica bastante importante a la religión cristiana católica. Realmente hace una crítica muy, muy importante y muy fuerte, lo cual provoca que se separen. No era el fin que él buscaba, hay que reconocerlo. Él quería abrirle los ojos a la Iglesia Católica, no quería dejar de ser sacerdote. Sin embargo, al hacer la traducción del griego al alemán de la Biblia, y ya teniendo intereses particulares, ya que es apoyado por una facción política, para que ese nuevo cristianismo pase a ser el cristianismo oficial en una región del mundo. Correcto. Ahí hace la primera diferencia. Martín Lutero no hace una recopilación de una Biblia buscando los libros que se encuentran en el mundo. Él toma el canon principal que ya había realizado o que ya habían reunido los primeros cristianos. Para su época, la Biblia principal del catolicismo estaba escrita en latín. Hay que reconocerlo. Martín Lutero no hace la traducción de latín al alemán. La hace de una Biblia griega al alemán. ¿Correcto? Ya de una Biblia existente. ¿Había diferencia entre la Biblia católica y la Biblia griega? Sí. De hecho, en el canon, pues ahí es donde realmente el canon griego tenía menos libros que el canon católico. Por eso hay diferencias entre las dos Biblias, católica y protestante. ¿Correcto? Partiendo de ahí, es muy importante esto porque ahí está la primer gran diferencia, ya que para los protestantes el fundamento principal para su fe es la Sagrada Escritura. ¿Correcto? Ahí está el fundamento protestante. No hay otro. Para el catolicismo es muy importante las Sagradas Escrituras, pero no es el único fundamento. También está la tradición de los primeros cristianos, la tradición histórica que va ocurriendo desde el año 1 hasta nuestra época. Hay una evolución. Por lo tanto, es sumamente importante reconocer que la fe católica no está solamente basada en la Biblia. Está basada en la Biblia más las tradiciones que provocan una fe, y aparte, como dice la Iglesia Católica, la fe no es suficiente.
Tiene que ser la fe llevada a las obras. Eso es sumamente importante, a diferencia de una religión cristiana protestante que indican con la fe suficiente. ¿Correcto? Entonces aquí ya hay una gran separación y, como les digo, la autoridad también cambia. La Iglesia Católica, les digo, tiene una jerarquía: papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdote, diácono, religioso y la gente común, o el feligrés que no tiene una razón jerárquica dentro de la Iglesia Católica con algún ministerio. ¿De acuerdo? Eso también es sumamente importante. No significa esto que un protestante no tenga jefes o a los que llaman pastores o a los que llaman ancianos o a los que llaman líderes. Los protestantes hacen una gran crítica a la Iglesia Católica porque se rigen por toda una jerarquía. Pero realmente no hay una religión cristiana protestante que no tenga una jerarquía. Simplemente lo vemos aún en las reuniones más pequeñas, en sus pequeños templos, donde el orador, el predicador, claro que tiene una jerarquía más elevada que un simple feligrés o que un simple seguidor. A lo mejor no es tan evidente, porque ellos van a decir que no es así, que todos son iguales, que es la misma frase que retoma la Iglesia Católica: todos somos iguales ante Dios. Pero hay que reconocer que hay toda una política en la Iglesia Católica cuidando esas jerarquías, pero que les digo, al final de cuentas, en cualquier religión protestante también hay jerarquías. Aún Martín Lutero lo sabía y él fue el jefe de sus seguidores, por más humilde que sea. Entonces, esa crítica que le hacen los protestantes a la Iglesia Católica, pues no la han podido superar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siguen teniendo una estructura. Les digo, a lo mejor no tan específica, pero hay muchas que tienen hasta sus obispos, les digo, a sus ancianos, a sus pastores, a sus predicadores, a sus discípulos, etcétera. ¿Correcto? Entonces, aunque no lo acepten, también tienen una estructura jerárquica no tan específica como la Iglesia Católica o tan reconocida como la Iglesia Católica, pero la tienen. Pero hay esa diferencia. La otra gran diferencia es la tradición. Claro, aquí es más que evidente que a una iglesia protestante no le interesa tanto cuidar la tradición. ¿Por qué? Porque ahí estarían mostrando una gran debilidad, ya que la Iglesia Católica pues tiene los 2000 años del cristianismo y ellos van a tener 1500 años menos de historia, de tradición. Y esto hablando de los luteranos.
después los calvinistas, después los anglicanos, que posteriormente también se hacen protestantes, pero con menos tiempo que los luteranos. Ya no hablemos de los adventistas, testigos de Jehová, mormones, que esos todavía tienen mucho menos tradición. Y les digo, ahí ya tendrían una gran debilidad. Entonces no les conviene retomar este punto, ya que los podría poner más débiles. Entonces desechan la tradición como fundamento principal para la fe. Otro término donde hay mucha diferencia es en el concepto de salvación. La Iglesia Católica tiene una tradición de más de 2000 años. Los fundamentos de la salvación, de la historia de salvación, de la propuesta de salvación de un seguidor cristiano católico se remonta a los judíos, a esa alianza que se hace entre Abraham y el pueblo hebreo. ¿Correcto? Desde ahí se puede buscar esa historia de salvación. Muy diferente a la protestante. La protestante, su fundamento es el Nuevo Testamento. Y como les digo, es el Nuevo Testamento, y a partir del siglo XV, después de ese gran cisma de la Iglesia Católica que separa a los protestantes de la Iglesia Católica, donde no es la misma historia de salvación que la Iglesia Católica, puesto que desechan gran parte de la fe cristiana, que es la tradición que ya llevaba 15 siglos, ¿no? 1500 años, la Iglesia Católica. Entonces la historia de salvación cambia, los fundamentos de fe cambian completamente. Entonces, sí hay una gran diferencia. Otro punto sumamente importante es la veneración a María. Yo ya había comentado en una charla anterior que la imagen, la representación de María, Madre de Jesucristo, es muy relevante en la Iglesia Católica, es fundamental. Y sí hay dogmas de fe dirigidos a la Virgen María. Pero no nada más es importante para los católicos. Yo comentaba que los mismos musulmanes en el Corán nombran a María como un personaje fundamental por ser madre del llamado Cristo, ¿no? Pero eso es algo que ahí queda. Y algo bien importante, lo manejé: veneración a María, no adoración. Eso es fundamental, porque es algo que va a criticar mucho la Iglesia protestante al católico, y le dicen: es que ustedes adoran a María y solamente se debe adorar a Dios. No, a María no se le adora, se le venera, se le brinda un culto, un respeto por ser Madre de Jesucristo solamente, y porque podremos casi asegurar que fue la primer cristiana modelo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por ende, es algo que marca de gran manera la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo protestante. Otro punto muy importante son los santos. Al ser fundamental la tradición, que es historia,
que es experiencia de vida, pues la Iglesia Católica acepta y reconoce a mártires, a santos, a esas personas que con todas las limitaciones humanas lograron asemejarse en algo a Jesucristo. Entonces, la Iglesia Católica les brinda ese reconocimiento. No es obligatorio creer en los santos. Eso que quede claro. Si tú no quieres tener un santo como patrono de tus actividades, no hay ningún problema. Ninguno. Si lo deseas, adelante. Hay miles reconocidos por la jerarquía católica. Eso no lo van a ver con los protestantes con un argumento muy burdo. Ellos dicen es que no se debe de adorar ni imágenes ni a otros personajes en el mundo. Pero como les digo, a los santos no se les adora. Se les venera, se les brinda un respeto, un reconocimiento. Solamente. Y eso es fundamental. Que también aquí se me hace algo curioso porque muchas iglesias protestantes, simplemente los luteranos sí tienen como ejemplo a Martín Lutero. Los calvinistas tienen a Calvino. Los anglicanos reconocen a ese personaje de Enrique VIII. Los mormones a Smith. Y etcétera, ¿no? Que para ellos son personajes importantes. Les digo, aún para los mismos mormones, pues aparte de la Biblia, tienen ese famoso libro de oro. Entonces, claro que reconocen personas y claro que les brindan un respeto. A lo mejor no tienen imagen de yeso, de madera, pero sí tienen imágenes dibujadas en sus libros, en sus historias, aunque no quieran reconocer que la tradición, que la historia es fundamental para la fe. ¿Correcto? Y como les digo, pues la gran diferencia de la autoridad que para la Iglesia Católica es el Papa. El Papa no significa que es un personaje santo. Quisiera la Iglesia Católica que el Papa fuera santo. Pero es un ser humano que nace, crece, se desarrolla y muere. Punto. ¿Que es un pecador? Sí. ¿Que es el encargado de mantener la fe cristiana católica? Sí, pero no es el único. También están los obispos, los sacerdotes, los religiosos y el mismo católico. Pero se les da un lugar privilegiado esperando que sean un fiel representante de Jesucristo. Pero no se puede decir que son otros Cristos. Deberían de serlo, deberían de asemejarse, pero y esa jerarquía, pues sí, sí la tiene la Iglesia Católica muy en cuenta. Les digo, al final de cuentas, los protestantes tienen a sus pastores que también les brindan un respeto muy particular. Y les digo, otra de las grandes diferencias, como ya lo había comentado,
sí es la fe. El cristiano católico es fe con obras. La fe por sí sola no tiene sentido. La fe con obras es lo que te va a llevar a la salvación. A diferencia del protestante, dicen, con la fe es. Entonces, eso es sumamente importante. Y la otra gran diferencia, como ya lo comentaba, pues realmente sí lo es las Sagradas Escrituras. Que en primer lugar, sí hay diferencia. Desde la cantidad de libros, así como también hay diferencia en la traducción. No es lo mismo una Biblia católica de Jerusalén, latinoamericana, etcétera, que una Reina Valera. Son diferentes. Aunque mucha gente diga, no es así. Sí hay diferencia. Entonces, ahí está en general, para aquellas personas que dicen que es lo mismo, que se tiene el mismo Dios. En primer lugar, el protestante no llama a Dios de la misma manera que el católico. El católico dice Yahweh, el protestante dice Jehová. Entonces, partiendo de ahí, hay una gran diferencia. Entonces, no es lo mismo, no es igual que el protestantismo retomó muchos conceptos de la Iglesia Católica, correcto. Como la Iglesia Católica retomó muchos conceptos de la filosofía griega para introducirlos al cristianismo y llevarlos al Imperio Romano, adaptarlo y crear el cristianismo católico romano. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Que tengan una excelente noche y si les agrada estas charlas, suscríbanse, hagan críticas, comenten, estamos para servirles. Que tengan una excelente noche.